Un saludo cordial a cada uno de ustedes. La revolución de la tecnología de la información, según el libro La Sociedad Red. El paradigma de la tecnología de la información. ¿Qué es el paradigma tecnológico? Este es un conjunto de conocimientos y técnicas que permiten un determinado dominio del ecosistema y desarrollo del material. El término paradigma hace referencia a algo nuevo, que está construido sobre una plataforma diferente. Esto ha permitido al hombre transformar físicamente el ecosistema y, por lo tanto, no solo subsistir, sino progresar como una especie. De hecho, la especie humana es la única que ha podido progresar aumentando su capacidad de plataforma y de buscar nuevas herramientas tecnológicas. Ahora, en la actual sociedad, utilizamos la información como un medio principal, como un activo, basado en las TIC. ¿Qué son las TIC? Las TIC son herramientas tecnológicas de la informática, la microelectrónica y telecomunicaciones que buscan siempre nuevas formas de comunicarnos, con objetivo principal, que sería tener acceso al envío y tratamiento de la información. El proceso del paradigma principal consiste en tener las TIC como una fuente de productividad y distribución de la misma. Como consecuencia, sería tener a personas realmente capacitadas y asimismo tener acceso a poder opinar sobre temas de ámbitos económicos, culturales y políticos. En la siguiente diapositiva tenemos las TIC en el mundo. En la actualidad, utilizamos miles de nuevas plataformas para poder comunicarnos, para poder trabajar, para poder comercializar, incluso para tener conexiones sentimentales con otras personas. Como por ejemplo, tenemos la telemedicina, el teletrabajo, las reuniones de conferencia, reuniones virtuales, asimismo como son las plataformas digitales de las diferentes universidades que buscan nuevas formas de comunicarse. En la parte laboral, nuevas formas de buscar empleo y de contratación. Lo más importante de las nuevas tecnologías es que esas nos permiten a nosotros ser el anfitrión, opinar, no como las anteriores, que solo nos daban noticias como eran la radio y la televisión. Listo. La cultura de la virtualidad real. En el año 700 a.C. tuvo lugar en Grecia un gran invento, como es el alfabeto. Destacados estudios del mundo clásico como Havelock constituyó el cimiento para el desarrollo de la filosofía y la ciencia occidental, tal como la conocemos ahora en la actualidad. Tender un puente de la lengua hablada al lenguaje, con lo que se separó de lo hablado, se posibilitó el discurso conceptual. Los nuevos medios de comunicación ya no son medios de comunicación de masas en el sentido tradicional, sino que también un número limitado de mensajes a una audiencia de masa homogénea debido a la multiplicidad de mensajes y fuentes. La misma audiencia se ha vuelto más selectiva a la hora de escoger un tema y mejora la relación individual entre el emisor y el receptor. Como resultado de las nuevas tecnologías de la comunicación, se centran en la información diversificada, de tal modo que las audiencias se fragmentan cada vez más por las ideologías, los gustos, los valores y los estilos de vida. Un ejemplo de capacidad homogénea es la televisión. La televisión es el sistema dominado por la televisión pudo caracterizarse fácilmente como un medio de comunicación de masas. Un mensaje similar era emitido de forma simultánea desde unos cuantos transmisores centralizados a una audiencia de millones de receptores. Muchas gracias. La nueva economía, informacionalismo, globalización e interconexión en red. En la otra diapositiva tenemos el tema, el informacionalismo. Según Castell, es una sociedad
en aquella cuya estructura se encuentra de redes potenciales por tecnologías de la información y de la comunicación basada en la microelectrónica. Para comprender esto es necesario saber que una red es un conjunto de nodos interconectados. ¿Qué es un nodo? Nodo es un punto de intersección, conexión o unión de varios elementos que constituyen uno solo en un mismo lugar. En la siguiente diapositiva tenemos lo que el sociólogo ha definido la sociedad red como la nueva estructura social de la era de la información basada en redes de producción, poder y experiencia. A esto se refiere que las redes sociales ahora nos influyen demasiado en nuestro diario vivir y por ende es una experiencia que cada proceso nosotros nos va enseñando algo nuevo. En la siguiente diapositiva tenemos la revolución de la tecnología de la información. Sienta las bases para una nueva economía de escala mundial que se viene desarrollando durante el último cuarto del siglo XX. Lo que quiero expresar aquí es que la tecnología siempre va a evolucionar, va a tener nuevos dispositivos, el Internet va avanzando. En cada parte del mundo existe el Internet, lo cual nos conlleva a nosotros poder tener el acceso más rápido de comunicarnos con nuestros familiares o inclusive con el trabajo, porque hoy en día hay personas que trabajan en el extranjero, pero no se encuentran ubicadas allá. Entonces, es una herramienta muy útil, la cual nos está beneficiando para traer ingresos a nuestros hogares. En la siguiente diapositiva tenemos el tema la globalización. En la época actual, la sociedad ha desarrollado tecnologías que han propiciado la desaparición de distancia y ha experimentado un nuevo método para establecer contacto en cualquier lugar del mundo, ya sea económico, social o cultural. Persona hoy en día que no esté conectada en las redes sociales es conocida. Hoy la persona tiene que saber manejar muy bien esta herramienta que nos han brindado a lo largo de los siglos que han pasado de la tecnología. ¿Por qué? Porque ahora saber manejar estas herramientas y poder trabajar ahí es un sustento diario para nosotros. Los seres humanos somos capaces de sobrellevar las redes sociales por un muy buen camino. Existen demasiados malos rumbos que conllevan a las redes sociales a involucrarse en conflictos que perjudican la integridad de las personas. La tecnología siempre es algo que va a aislar a las personas que no están conectadas en este circuito, por el simple hecho que a través de ellas nosotros nos conectamos, nos informamos, damos a informar cualquier tema, incluso hoy en día nos sirve para nosotros darnos el estudio virtual, ¿no? Porque gracias a esta pandemia el Internet nos ha salvado demasiado, porque a través del Zoom nosotros nos conectamos con nuestros profesores. E incluso ahorita, por ejemplo, estamos en la universidad, nuestros compañeros son de aquí, son de allá, son de otras partes, y gracias al Internet todos somos conectados en un solo circuito. En la siguiente diapositiva, la interconexión de las redes se caracteriza por tres rasgos. La flexibilidad. Las redes se modifican en función a cómo se van capacitando y se van desarrollando, pero siempre tienen el mismo objetivo, dar una mejor énfasis al cliente, a los usuarios y a nosotros como consumidores, para que de esta manera nosotros seamos solventados por este medio y cada vez lo incluyamos más en nuestro diario. La adaptabilidad. Las redes sociales, el Internet y estos electrónicos son adaptados a nosotros por el simple hecho que no les importa reducir o aumentar la audiencia, pero lo importante aquí es que siempre están presentes. La capacidad de supervivencia. Esto tiene que ver relacionado con los dos temas anteriores, ya que es todo en conjunto. Nunca pierde su objetivo de sobrevivir y de dar más énfasis a la economía. Por tal motivo es que siempre van a haber más plataformas de buscar para deberes, para videos,
para consultas. Por ejemplo, tenemos Wikipedia, que es un enlace de bibliografías, que hay un sinnúmero de autores que nosotros podemos sobreorientarnos de ahí. Entonces es de gran ayuda. Gracias. Buenas noches, me llamo Brian Javier Zambrano Piguave y les voy a hablar sobre la empresa Red. Cultura, instituciones y organizaciones de la economía informacional. La caracterización de la economía informacional y su desarrollo en las organizaciones a partir de los modelos económicos en diferentes bloques del mundo: Norteamérica, Europa, Japón, China, Rusia y Latinoamérica. Con la era de la información, la economía industrial capitalista sufre una transformación para ser economía informacional. Entonces tenemos el cambio de los dispositivos organizativos, como el modelo integracionista, que viene a ser producción, consumo y distribución, de la necesidad de organización para cambios tecnológicos, políticas estatales y estrategias empresariales. Por consiguiente, tenemos a las instituciones, que son organizaciones con autoridad para realizar diferentes trabajos en la sociedad. Las organizaciones, que son sistemas específicos de recursos que orientan a tareas específicas. Y cultura, que desempeña un papel fundamental en la materialización de las lógicas organizativas, que son las cuales provocan relaciones de autoridad. La reestructuración económica de la década de 1980 produjo diversas estrategias de reorganización en las empresas. Algunos analistas, en particular Pioret y Isabel, sostienen que la crisis económica de los años 70 fue el resultado del agotamiento del sistema de producción en serie y constituyó una segunda divisoria industrial en la historia del capitalismo. Para otros, como Harrison y Storper, la difusión de las nuevas formas organizativas, algunas de las cuales ya se habían practicado en algunos países o empresas durante muchos años, fue la respuesta a la crisis de la rentabilidad que sufría el proceso de acumulación de capital. Luego tenemos como punto número A la división industrial en la economía global. Sean cuales fueran las causas y la génesis de la transformación organizativa, a partir de mediados de los años 70 hubo una gran divisora. Entonces, industrial o de otro tipo, en la organización de la producción y los mercados en la economía global. Como punto número B tenemos la interacción de cambios organizativos con la tecnología, que los cambios organizativos interactuaron con la difusión de la tecnología de la información, pero en general fueron independientes y precedieron a dicha función en las empresas. Como punto número C tenemos la necesidad de flexibilidad de producción, gestión y comercialización, que la meta fundamental de los cambios organizativos y en sus diversas formas fue hacer frente a la incertidumbre causada por el rápido ritmo de cambio en el entorno económico, institucional y tecnológico de la empresa, aumentando la flexibilidad en la producción, gestión y comercialización. Como punto número D, tenemos el procesamiento de la información para el rendimiento de las empresas. Muchos cambios organizativos trataron de redefinir los procesos de trabajo y las prácticas de contratación, introduciendo el modelo de producción escueta, con el objetivo de ahorrar la mano de obra mediante la automatización de puestos de trabajo, la eliminación de tareas y la supresión de capas directivas. La gestión del conocimiento y el procesamiento de la información son esenciales para el rendimiento de las organizaciones que funcionan en la economía informacional global. Gracias. Buenas con todos, mi nombre es Jenny Caiza y les voy a hablar sobre la transformación del trabajo y el empleo, trabajadores en red, desempleados y trabajadores a tiempo flexible.
Damos por entendido que existe una nueva modalidad que ha dado por resultado el desempleo para unos y cierta ventaja para otros, al existir en la actualidad lo que se conoce como teletrabajo. La evolución histórica del empleo y la estructura ocupacional en los países capitalistas avanzados. Los países del G7, 1920 a 2005. Todos ellos están en un estado avanzado de transición a la sociedad informacional, así que pueden utilizarse para observar el surgimiento de nuevos modelos de empleo. También representan culturas, sistemas institucionales muy distintos, lo que nos permite examinar la variedad histórica. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tomar de ejemplo el avance que han tenido los diferentes países. El postindustrialismo, la economía de servicios y la sociedad informacional. Combina tres afirmaciones y predicciones. La primera, la generación del conocimiento como la fuente de la productividad y el crecimiento. La actividad económica pasa de la producción de bienes a la realización de servicios. Y por último, la nueva economía aumenta la importancia de las ocupaciones con un alto contenido de información y conocimiento en su actividad. La transformación de la estructura del empleo, 1920 a 1970. Cuando las sociedades destruyen de forma masiva el empleo industrial en un periodo corto, en lugar de realizar por etapas la transformación, no es necesariamente porque sean más avanzadas, sino porque siguen políticas y estrategias específicas que se basan en su bagaje cultural, social y político. La nueva estructura ocupacional. Podríamos formular la hipótesis de que cuando el funcionamiento en red y la flexibilidad se convierten en características de la nueva organización industrial y cuando las nuevas tecnologías hacen posible que las pequeñas empresas encuentren nichos de mercado, presenciamos un resurgimiento del empleo autónomo y mixto. La evolución de la estructura de empleo y sus implicaciones para un análisis comparativo de la sociedad informacional. La evolución histórica de la estructura de empleo en base de la estructura social ha sido denominada por la tendencia secular hacia el aumento de la productividad del trabajo humano. ¿Existe una mano de obra global? Si existe una economía global, debería haber un mercado laboral global y una mano de obra global. Los efectos de la tecnología de la información sobre el empleo. Hacia una sociedad sin trabajo. La difusión de la tecnología de la información en fábricas, oficinas y servicios ha vuelto a prender un temor centenario de los trabajadores al verse desplazados por las máquinas. El trabajo y la divisoria informacional, los trabajadores y el tiempo flexible. Es cierto que las tendencias tecnológicas actuales fomentan todas las formas de flexibilidad, por lo que en ausencia de acuerdos específicos para estabilizar una o varias dimensiones de trabajo, el sistema evoluciona hacia una flexibilidad multifacética y generalizada para los trabajadores, tanto altamente especializados como no especializados, y las condiciones laborales. La tecnología de la información y la reestructuración de la relación entre capital y trabajo, dualismo social o sociedades fragmentadas. La difusión de la tecnología de la información en la economía no induce directamente el desempleo. Por lo contrario, dadas las condiciones institucionales o organizativas adecuadas, parece que puede crear más puestos de trabajo a largo plazo. Gracias.